La película de Five Nights at Freddy's es el proyecto más ambicioso y más esperado por todos los fans de este juego. Por eso, me he tomado el tiempo de sacar todo lo necesario y lo que debes saber antes de ver esta película, ya sea detalles, curiosidades o hasta el proceso de producción. Ahora, sabiendo todo esto, comencemos. Ahora sí, ¿cómo llegamos aquí? Bueno, tenemos que tener presente que esta película es una adaptación cinematográfica basada en el juego Five Nights at Freddy's, lanzado en agosto del 2014. Sí, fueron 8 largos años los que pasaron para el desarrollo de esta película y para que nuestros ojos por fin puedan verla. En el 2015, un año después de la salida del primer juego, se anunció que Warner Bros. Iba a ser la productora de esta película. El trabajo de la cinta estaría a manos del director Gil Kenan, quien ha estado a cargo de la película The Monster House y la recién película de los cazafantasmas, lo cual en su momento sonaba muy prometedor. Sin embargo, tiempo después nos enteramos de que estaban surgiendo unos cuantos desacuerdos en el proceso creativo, llevando a Scott Cawthon, el creador del juego, a retirarle los derechos a Warner de producir la película. A pesar de tantas inquietudes, tiempo más tarde la película sobrevivió y fue cedida a la casa de producción Blumhouse, donde Jason Blum, director ejecutivo de Blumhouse, decidió tomarse muy en serio su trabajo. Aunque no sabemos mucho sobre el acuerdo que tomaron Jason Blum y Scott Cawthon para la producción de la película, sí sabemos que el material estuvo siempre bajo el ojo del mismo Scott Cawthon, para que la adaptación fuera lo más fiel posible a la historia de Five Nights. También, estos dos colaboraron con la casa de Jim Henson's Creature Shop, una de las mejores casas de diseño y elaboración de muñecos, títeres y animatrónicos para el uso de la película. Basándonos en el tráiler, anuncios y el documento de Blumhouse, reveló que podemos decir que la película se centra en los años 2000 y nos relata la historia de Mike, un joven que busca empleo en el abandonado restaurante Freddy Fazbear's Pizza. Mike asumirá el trabajo en un intento de mantener a su hermanastra Abby debido a su pobre situación financiera. Como guardia nocturno, tiene el rol de cuidar las instalaciones durante la noche y así asegurarse de que nadie intente interrumpir en el restaurante. La película también contará con varias cosas sobre el pasado de nuestro protagonista, así como los misteriosos asesinatos que ocurrieron en la pizzería a manos de un asesino sospechoso que nunca fue encontrado. Es muy claro que la película abordará el tema de los asesinatos que ocurrió en 1985 en Freddy Fazbear's Pizza, los cuales aparecerán dentro de la película manifestándose por medio de alucinaciones y sueños vistos por Mike, ya que en los trailers podemos ver cómo Mike es confrontado en el medio del bosque por estos niños, los cuales presuntamente perdieron la vida a manos del hombre morado. Por eso tenemos a Freddy, Bonnie, Chica y Foxy. Según reportes, Jason Blum está convencido de que el elenco de esta película es perfecto, teniendo a Matthew Lillard interpretando a Steve Freeland o William Afton, Josh Hutcherson o Mike Smith, a Elizabeth Lail interpretando posiblemente a Vanessa la policía y la pequeña Piper Rubio, la cual será la hermana de Mike. Otro aspecto importante de la película es definitivamente su ambientación. Tratándose de Five Nights at Freddy, era importante crear un ambiente sombrío pero a la vez familiar, que no se sintiera tan distante de la actualidad y que respetara a la comunidad de Five Nights y al espectador con los más mínimos detalles. La directora del film, Emma Tammi, dijo que quería recrear esa situación infantil a la hora de ver la película, y esto no significa que la película va a ser infantil. En conclusión, esta película ya es todo un éxito, y eso que aún no ha salido, ya que se ha reportado que antes de su salida ya superó la inversión de creación de este film. La película tiene fecha de salida en algunos países del 26 o 27 de octubre. Así que ya sabes, escribe en la caja de comentarios qué te parece esta película y que no se te olvide darle like a este video.